Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy la profesora Giovanetti Carla y hoy vamos a ver temas de ciencias naturales sobre la materia y familia de materiales. Lo dividí por unidades para que ustedes se guíen y esta sería la unidad número 1. Primero, ¿qué es la materia? Vamos a ver qué es la materia. La materia es todo lo que compone todos los cuerpos u objetos en el universo. ¿No? El cuerpo puede ser el cuerpo de una persona, el aire que se respira, el suelo que se pisa y los alimentos que consumen están formados por materia. Vuelvo a repetir, entonces la materia es lo que compone todos los cuerpos u objetos del universo. Todo, absolutamente todo en el universo está compuesto por materia. Bueno, y como dije anteriormente, acá tenemos. Bueno, y como dije anteriormente, acá tenemos objetos compuestos por materia, como los alimentos, el cuerpo humano, y tenemos un lago, un camino, montañas, más personas, bueno, todo está compuesto por materia. Sigamos. Bueno, pero entonces, si todo está compuesto por materia, me empiezan a surgir algunas dudas que son, si todo es materia, todo está compuesto por materia, ¿cómo la estudio? Porque el concepto es bastante amplio, ¿verdad? Entonces a alguien se le ocurrió que para poder estudiar a la materia había que clasificarla. ¿Cómo se la clasificaba? En diferentes materiales, ¿no? Apareció una palabra nueva que ahora vamos a verla, clasificar. ¿Qué es clasificar? Bueno, clasificar es agrupar. Agrupar según las propiedades o características comunes. A eso se lo llama criterio de clasificación. Entonces, la clasificamos a la materia en diferentes materiales y estos materiales van a tener, a su vez, diferentes características, diferentes propiedades en común, donde las vamos a agrupar para determinar cuáles, por ejemplo, son metales, cuáles son cerámicos, cuáles serían los plásticos, y bueno, y hay otros. Pero ahora yo me pregunto, empiecen a preguntarse ustedes en sus casas, ¿qué características específicas, qué propiedades tienen los metales que ven en su casa, en la vida cotidiana? ¿Qué propiedades tienen cerámicos? Como tazas de cerámica, los azulejos de la casa. ¿Qué propiedades tienen los plásticos? Vasitos de plástico. Por ejemplo, el telgopol también. ¿Vieron cuando viene el helado? El helado viene en un envase de telgopol. Bueno, ¿qué características tienen? Para agruparlos y que sean metales y que sean cerámicos, que sean plásticos. Bueno, vayan pensando todo lo que ven a su alrededor y ahora igualmente lo vamos a clasificar y definir bien. ¿No? Lo vamos a clasificar según sus características. Bueno, entonces seguimos pensando en casa. A ver, ¿con qué materiales nos encontramos? Nos encontramos con materiales que son conductores o no son conductores de electricidad. ¿Conducen o no conducen la electricidad? ¿Conducen el calor o no? ¿Son blandos? ¿Son duros? ¿Son resistentes? ¿Resisten golpes, por ejemplo? ¿O frágiles, tan frágiles que se pueden romper? ¿Son maleables o no? Con maleables me refiero a lo que se puede, por ejemplo, moldear, ¿no? Entonces yo sigo pensando junto con ustedes todo lo que tenemos alrededor en materiales, distintos materiales. Bueno, con estos videos nos vamos a acercar un poquito más a todo lo que encontremos en casa. A ver, veamos, porque la idea acá es
que pensemos juntos, no darle conceptos y conceptos y teoría y no pensamos nada de lo que se les está transmitiendo. Así que pensemos juntos. Veamos este video. Madera, tablita de madera. ¿Conducirá la electricidad para hacer funcionar esto? ¿No? Parece que no. Y ahora vamos a tomar un clavo, metal. ¿Conducirá la electricidad el metal? A ver. ¿Ven cómo funciona? Perfecto. Entonces, la madera no conduce la electricidad y como característica o propiedad el metal sí conduce la electricidad, ¿no? Bueno, a ver este. Están sirviendo té en cerámica. Tazas de porcelana. No se derrite, si se derritiría, si no fuera resistente al calor, las tazas se me derriten. ¿Será una propiedad del cerámico, entonces, que son resistentes al calor? ¿Será que tampoco conducen? ¿No serán buenos conductores de calor? Porque cuando nosotros tomamos la taza de té, por ejemplo, esta misma que vemos acá, no nos quemamos las manos. Bueno, para pensarlo, veamos el siguiente video. Plastilina. Ajá, está moldeando, es moldeable. Sí, puedo darle forma. Son todos elementos que encontramos en la vida cotidiana para que vayamos pensando en algunas propiedades. Pasemos al siguiente diapositiva. Bueno, entonces vamos a empezarlos a agrupar, ¿verdad? Y tenemos tres grandes grupos, los cerámicos, los metales y los plásticos. Vamos con los cerámicos ahora. Los materiales cerámicos, bueno, ¿cuáles son? Por ejemplo, acá tengo algunas eh, figuras, como por ejemplo los ladrillos, tazas de cerámica, tenemos azulejos, los azulejos de la pared y también vidrios, espejos, todos esos son cerámicos. ¿Por qué? Porque tienen propiedades y características en común. Lo que nos vamos a preguntar siempre, sean cerámicos, sean metales o sean plásticos, es por todo esto. Nos vamos a hacer todas estas preguntas en los tres grandes grupos. La dureza, la fragilidad, si son maleables o moldeables, si se transforman o no con el tiempo, si son conductores o no de electricidad y calor, si resisten al calor, si son impermeables y si resisten a altas temperaturas, ¿no? Todo eso nos vamos a preguntar en los tres grandes grupos. Ahora, veamos estos en particular, los cerámicos. ¿Qué piensan ustedes? Con respecto a la dureza, ¿qué podemos pensar? Con respecto a la dureza, entonces podemos decir que sí, son duros, ¿verdad? Son duros. Los cerámicos tienen dureza, pero a la vez son frágiles. Son duros, pero frágiles. ¿Frágil por qué? Porque si bien tienen determinada dureza, si se caen, por ejemplo, se rompen o se pueden quebrar o rajar con facilidad. Por eso son frágiles. ¿Son moldeables? ¿Son maleables? No, no se puede. ¿Sí? No los puedo moldear. No son flexibles. ¿Se transforman con el tiempo? Esto quiere decir, a ver, si yo dejo una taza, pensémoslo así, ¿qué quiere decir cuando se transforman con el tiempo? Si yo dejo una taza de porcelana, ¿no? Cerámica, en el jardín y pasan años y años, ¿se va a transformar? ¿Va a tener alguna modificación en su composición, en la estructura? No, no, porque los cerámicos resisten
Sí, y no se transforman con el tiempo. Se han encontrado incluso objetos de cerámica que tienen miles y miles de años, ¿sí? Y sin ningún tipo de transformación. Veamos si son conductores o no del calor y la electricidad. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, si vemos todo esto, podemos decir que suelen ser malos conductores de electricidad y malos conductores del calor. ¿Por qué? Pensémoslo de esta manera. Eh, por ejemplo, porque son malos conductores de electricidad y calor específicamente, ese es el motivo por los que algunos mangos de las pavas se hacen de cerámica, ¿sí? Algunas perillas de la luz también. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tengo una pava muy caliente, yo la agarro y me quemo por la conducción de calor. Pero si ese mango de pava está hecho de cerámica, cuando yo la tome no me voy a quemar, porque no conduce el calor. Son malos conductores del calor. Lo mismo que las tazas. Chicos, piensen esto. Si yo coloco agua hirviendo en una taza hecha de cerámica, si yo la tomo con la mano, me voy a quemar si fuera conductora de calor. Como no son buenos conductores de calor, no me quemo. Esa es la razón por la que cuando agarro una tacita de té de cerámica no me quemo, ¿sí? ¿Resiste al calor? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Resiste al calor el cerámico? A ver, si coloco estos ladrillos a temperaturas extremas, al sol, por ejemplo, ¿resiste? Si coloco esta tacita a temperaturas extremas, ¿resiste? ¿Se derrite? No, no se derrite. O sea que sí, resisten al calor. Resisten, son buenos resistentes de calor, pero malos conductores de calor. ¿Son impermeables? ¿Qué quiere decir con eso? ¿De qué hablamos con impermeabilidad? Cuando hablamos de impermeabilidad, decimos que no deja pasar el agua, ¿sí? ¿Es impermeable? ¿No deja pasar el agua? Sí, son impermeables, ¿sí? Por eso incluso se ponen estos azulejos, porque son impermeables, no dejan pasar el agua. Y ya lo dijimos antes, resisten a altas temperaturas. Pasamos al grupo de los plásticos, ¿no? Ya vimos el grupo de los cerámicos y ahora vemos los materiales plásticos. Nos vamos a hacer las mismas preguntas que nos hicimos anteriormente. Dureza, fragilidad, si son maleables o no, si se transforman o no con el tiempo. Las mismas preguntas que con el grupo anterior nos vamos a hacer en este mismo grupo de los plásticos. Y empecemos a ver las imágenes para respondernos a todas estas preguntas. Por ejemplo, en cuanto a dureza, ¿qué podemos decir? Sí, tienen una relativa dureza, pero son más livianos, ¿verdad? Son livianos. Y en cuanto a la fragilidad, acuérdense que algo frágil quiere decir que se rompe fácil. Bueno, en este caso no. Los plásticos son más resistentes. No son frágiles. Resisten. No se rompen. Por eso muchas veces los cerámicos son reemplazados por los plásticos por esta característica de resistencia. Imagínense un niño pequeño con un vaso en la mano de vidrio. El vidrio, acuérdense que es considerado un cerámico. Se le cae y se rompe. Inmediatamente la madre lo reemplaza con un vaso de plástico, justamente por la característica de resistencia. ¿Sí? Ahora veamos, son maleables, moldeables. Y bueno, si vemos acá la imagen de la hojota la podemos doblar. eh, la- Se dobla con facilidad, se moldea. Vemos acá incluso una botella a la que le han aplicado presión y se deformó. Así que sí, son maleables y moldeables. Se transforman con el tiempo y no duran muchísimo tiempo sin sufrir ninguna transformación
por eso son tan contaminantes y contaminan tanto el medio ambiente, justamente porque tardan muchísimos años en degradarse y por eso no son biodegradables y tenemos que tener cuidado con su uso, no tirar botellitas al mar, bolsas, mucho cuidado con esto porque son muy contaminantes. Nos salvaron mucho para ciertas cosas, pero contamina mucho el medio ambiente. Con respecto a la conducción de electricidad y calor, ¿qué podemos decir? Y acá enfóquense en esta imagen. La cuarta, acá. ¿Qué pasa con esos cables? Eso es un cable que está cubierto, ¿no? El metal está todo acá cubierto por plástico. ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué? ¿Por qué será que cubren todo este metal por plástico? Con plástico. Justamente son malos conductores de electricidad los plásticos y por este motivo eh, los tomacorrientes, las cubiertas de los cables están hechas de plástico, justamente porque no son buenos conductores de electricidad y calor. ¿Resisten al calor? Al calor no resisten al calor, porque justamente si lo sometemos a altas temperaturas, ¿qué pasa con el plástico? Se derrite. Por esta misma razón no podemos poner, por ejemplo, no sé, un tupper de plástico dentro del horno, porque se nos derrite el tupper. Vieron que algunas veces, sin querer, colocamos algún recipiente de plástico en el microondas mucho tiempo a alta temperatura y se empieza a derretir, ¿sí? Así que no son buenos resistentes a altas temperaturas y tampoco son buenos conductores de electricidad. ¿Son impermeables? Sí, son impermeables, no pasa el agua, justamente por eso acá tenemos el ejemplo de las botellitas de agua, de los recipientes de telgopol, así que sí, son impermeables. Pasemos a la siguiente diapositiva. Bueno, pasamos al tercer grupo más importante de materiales, que son los metales. Comencemos a ver las imágenes que hay en esta diapositiva para responder a las mismas preguntas que nos hicimos en los grupos anteriores, ¿sí? Tenemos un auto, tenemos anillos de oro, tenemos cables, ¿no? La parte del metal del cable, de la electricidad, y ollas de acero inoxidable o aluminio, algunas ollas son también. Bueno, veremos. Con respecto a la dureza, ¿qué les parece? Los metales sí, tienen cierta dureza, pero no son tan livianos, ¿verdad? Eh, con respecto a la fragilidad, ¿se rompen con facilidad? No, son más bien resistentes. ¿Son maleables o moldeables? La verdad que no. Si vemos estas imágenes y nos remontamos a los metales en la vida cotidiana, no se pueden moldear, no son maleables. ¿Se transforman con el tiempo? Sí, acá sí. De los tres grupos, los metales son los únicos que se transforman con el tiempo. ¿Qué quiere decir esto que se transforman con el tiempo? Que sufren transformaciones por la acción, por ejemplo, del aire y del agua. Si yo coloco, por ejemplo, durante un tiempo, una taza de cerámica o de plástico en el agua, o al aire libre no van a surgir transformaciones. Pero si yo coloco un metal en el agua durante bastante tiempo, hagan la prueba en sus casas, ¿qué pasa? Se empieza a oxidar, empieza a haber óxido, se empieza a ver ese color rojizo en el metal. Bueno, eso es óxido. Eso quiere decir que sí, que se transforman con el tiempo, porque reaccionan al aire y al agua y se oxidan. ¿Son conductores de electricidad y de calor?
Sí, son buenos conductores de electricidad y buenos conductores de calor. Por eso los cables de la luz, como vemos acá, son de metal, porque son buenos conductores de electricidad. Muchos de los recipientes que se utilizan para cocinar, como por ejemplo estas ollas y algunas fuentes, están hechos de metal, porque también son buenos conductores de calor. ¿Vieron que si tocamos sin querer la parte de la olla donde está el metal, nos quemamos? Bueno, justamente porque el metal es buen conductor de calor. Si no quisiéramos quemarnos, tendríamos que tomar la olla del lado de los costados. Ven acá, generalmente es de plástico. Les ponen una cubierta de plástico, que el plástico no es buen conductor de calor para no quemarnos las manos cuando agarramos la olla. Lo mismo que acá en la tapa. ¿Ven? En la tapa, esta parte, bueno, eso es de plástico, justamente para poder agarrar la tapa sin quemarnos. ¿Qué más? ¿Resisten al calor? Sí, resisten a altas temperaturas. No se me va a derretir la olla de acero inoxidable, por ejemplo, o si la coloco a una fuente de calor, como por ejemplo la hornalla. Así que sí, resiste el calor. ¿Son impermeables? Sí, son impermeables. Y bueno, resisten altas temperaturas, ya lo respondimos. Algunos, no, la mayoría de los materiales, una de las características muy notorias es el brillo, ¿sí? Los metales tienen cierto brillo y esto se puede ver en la billutería, por ejemplo, en este grupo en este par de anillos, ¿sí? La mayoría de ellos tienen brillo, salvo el oro. El oro es dorado y el cobre, cuya coloración es rojiza, más que nada. La coloración es rojiza. Por este mismo brillo, algunos metales se emplean en joyería. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva. Seguimos con los metales acá. Algo que nos faltó decir de los metales son las aleaciones. ¿Qué son las aleaciones? Bueno, los metales se pueden mezclar entre sí y cuando se mezclan entre sí y generan nuevos metales, se forman aleaciones. Por ejemplo, el bronce es una aleación, ¿sí? El bronce es una aleación, ¿por qué? Porque el bronce está hecho de cobre, que es un metal puro, más el estaño, ¿sí? Son dos metales que se unieron y formaron cobre. Por eso se dice que el cobre es una aleación. Muchas veces de bronce que encontramos las llaves de las casas y los picaportes, ¿no? ¿Vieron las monedas? Las monedas son aleaciones porque están hechas de cobre y aluminio. Son dos metales. Tenemos aleaciones de oro también. Por ejemplo, el oro rojo se forma con cobre más oro puro. El oro blanco, todo esto cuando vamos a comprar joyería. Yo no compro mucho porque soy pobre, pero eh, para que sepan nomás. Oro blanco, ¿cómo se forma? Con plata o platino más oro. Todas estas son aleaciones. Y después tenemos el oro puro, que no es una aleación. Entonces, para tener en cuenta, los materiales sufren aleaciones y las aleaciones son la mezcla de metales entre sí para generar nuevos metales. Con esto terminamos el tema de este video. Por favor, suscríbete, dame like, haceme algunos comentarios, puedes hacerme preguntas también. Muchas gracias, nos vemos en el próximo video.